Hay que saber pedir deseos. Y hace 7 años que pedí llegar aquí, aproximándonos a Alaska. Patricia. Right, you stay safe. Thank you very much. I think the sun is a good signal for what is about to come. Today is my real Canadian adventure day, and you gave me the good vibes and the good food and the good rest to face it. You are very welcome, and stay safe. Thank you for your kindness and for proving how good people Canadians are. El azar siempre ha sido el mejor de mis aliados. En el episodio anterior me paré en una taquería del camino sin sospechar que aquel taco me cambiaría la vida. Do you have a place to spend the night? No. No? Would you like a place to spend the night? Oh, are you inviting me? I am inviting you. All right. Estaba en Telkwa, un pueblito de la Columbia Británica de 1500 habitantes. Patricia me presentó a su familia, quienes al preguntarme a qué me dedicaba, se lo mostré. Esto provocó que me hablaran de un camino de tierra conocido como Telkwa Pass, que conecta Telkwa con Terrace, lo cual cambió la ruta que tenía planeada por la que estaba escrita. Thank you. Chao. Y ese tropezón al decir adiós fue como asomarse a lo que después vendría, una señal del destino que apenas susurra lo que el viento y la experiencia más tarde me enseñarían. Resulta que hay una ruta que conecta Telkwa con Terrace. Esa ruta pasa por un puerto de montaña super nevado de off-road. Ruta de la que me han hablado muy bien, solo que se suele hacer en verano y sobre todo se suele hacer cuando no ha llovido, porque por lo visto el río se come parte del camino. Estoy muy motivado porque sé que lo que se viene hoy es aventura de la buena. Charlie, you got to let me know. Should I stay or should I go? Esta ruta es conocida como el Telkwa Pass, el paso de montaña de Telkwa. Mamma mía la que se viene, tú. Hoy es prueba de fuego. Prueba de hielo, perdón. Paso número 1. Hagamos las cosas bien. Vamos a quitarle presión a la rueda delantera sobre todo. Estoy nervioso, ¿eh? Es que voy muy para arriba. He visto algún vídeo del Telkwa Pass y hay zonas de rocas gordas, bien gordas. Entonces no puedo tener la llanta demasiado desinflada. Si aprovechemos el sol. Es que hay una cosa que no os he dicho. Va a llover. Should I stay or should I go now? He visto la evolución de las nubes en unas 3 horas va a estar lloviendo. Lo que no sé es cuánto. La ruta no es muy larga, pero todo depende de cuánto grave y si me caigo o no me caigo. Leroy y su familia me dijeron, todo va a depender de cómo decrecido esté el arroyo. Dependiendo de eso, te será más o menos difícil. Hay una parte en la que el camino es río. Esto ya lo he vivido en algunas ocasiones. No me preocupa tanto el nivel de agua, salvo que supere la cintura, sino cómo son las rocas que hay debajo. Porque si son gordas y no las veo, ahí me puedo caer. Confío en mis posibilidades. Should I stay or should I go? Nunca he visto un oso salvaje. El único oso que he visto en mi vida fue en el orfanato de animales de las Sendas Verdes en Bolivia. El pobre estaba ciego y sin olfato. Aquí me huelen a distancia. I should worry for bears. Absolutely not, because they are more scared of you than you are of them. Las indicaciones son: Be loud. Don't ever come between a bear and its mom. y si estás acampando, nunca dormir con la comida dentro de la tienda de campaña. ¿Por qué pasan estas cosas? Ponerla a 20 o 30 metros. Es lo que aquí llaman ser bear wise, sabioso, sabio de osos. Y mejor ser sabioso que sabroso. La verdad es que el hogar de los osos es muy hermoso, a la par que precioso y gustoso. Muchas palabras en español terminan en oso, será por algo. Y el otro día estuve pensando en que uno de los regalos típicos de cuando somos niños es el osito de peluche, cuando realmente es difícil que quisiéramos ser abrazados por un oso, ya que podría ser el último abrazo, un abrazo horroroso. Claramente, proceda con precaución. Joder, macho, es que estoy yendo a la casa de los osos. Si hay una zona de la ruta que voy a hacer por el norte de Canadá y Estados Unidos donde me pueda encontrar osos, es hoy. What is this? Bear spray. What for? In case you find one. Tengo que ser rápido en abrir la maleta, quitarle el seguro y
La verdad es que me tendría que haber visto un vídeo de cómo se usa esto. Keep for the rest of your trip. If you have to use it. That's no problem. But if not, ship it back. Okay, It's all good. I will. Thank you very much. You got it, man. En este punto jamás hubiera imaginado que lo utilizaría todo, y menos en 2 ocasiones. La que se viene hoy, tío. Hoy es de las de verdad, ¿eh? Llevo 3 pantalones puestos, 5 capas aquí, y lo único que voy a tener un poquito de frío va a ser las manos, pero es que necesito tener tacto. Con el guante gordo no me agarra bien. Joder, es que no alcanzo a rascarme el culo. ¡Vámonos! Me han dicho que no vive absolutamente nadie en el camino. 50, 60 kilómetros completamente aislado. Tengo el teléfono satelital activado por si pasara algo. Y como Leroy es el alcalde del pueblo, I am. Yep. He is the mayor of Telquat. me ha dicho que si hay que rescatarte, se te rescata. Pero intenta llegar por ti mismo. Y tantas tonalidades de hoja no son un capricho del viento, sino la memoria escrita en colores. Un secreto de la tierra que se mezcla con la historia. Y aunque parezca un cuento de raíces y savia, no es magia. Son las políticas que hay en casa. When I was going on the road, I saw 25 trucks full loaded of tree logs. When they cut those trees, are they replanting? In Canada, that's the law. For one tree you take out, you have to replace it with 2. It's a farming. It's a renewable resource, and we need to make sure we take care of it. Los arbolitos nos dan la bienvenida con toda la gama cromática. 5 grados me marca. Pero me han estado explicando que cuando hay lluvia se genera como una especie de frío extra y es muchísimo mayor la sensación térmica de frío. Para mí, ahora mismo, cada segundo es el más certero y absoluto presente. No sé cómo se va a poner más adelante, pero aquí está delicioso. Are you going to the Telquat Pass? No, we're going to the microwave. I'm going there. Do you think it's okay? Yeah, we were there last time we were home. The water level was not too high, right? The water might be high in the creek, yeah, But like here? maybe. Okay. Have a good day. Esto es la parte fácil, ¿eh? La parte gozosa, pero que he visto un par de vídeos y vamos a poner en práctica lo aprendido estos años. Tal y como había consultado en la previsión meteorológica, sobre esta hora ya se iba a empezar a engrisecer. No estoy seguro de que vayamos a poder ver las montañas nevadas de aquí del Telquat Pass. Mientras me libre de la lluvia, todo bien. Estoy con energía porque Patricia me ha preparado un pedazo de desayuno. Thank my wife. No, Because she is that type of thank person. you for Thank you. coming. Thank you, Patricia. Bacon, huevo, papitas, buen café. Lo voy a hacer. El premio Nobel de Literatura André Gide dijo una vez que no se pueden descubrir nuevos océanos si no se tiene el coraje de perder de vista la orilla. Cuando el camino se estrecha no es para que retrocedas, sino para que descubras de qué estás hecho. Ahí, donde la adrenalina choca con la incertidumbre, la vida pregunta, ¿sigues o te quedas? Y solo los que avanzan saben qué hay tras la próxima curva. Progresivamente se va estrechando el camino y en paralelo va aumentando mi adrenalina. Está empezando a chispear. Pido permiso a todos los seres visibles e invisibles que en él habiten. Permiso para transitar en paz. Ya cada vez empiezo a ver tramos en los que el río tiene agua en él y pasa esto, que se pone mucho más rocoso. Estoy muy emocionado. Pensaba que no iba a hacer muchas rutas de tierra en esta zona de América, porque tampoco puedes improvisar demasiado. En esta zona de Canadá y en Alaska lo que encuentras es una carretera que va y vuelve. Conforme más se estrecha el camino, más se amplía mi emoción. ¿Os imagináis lo que estaba necesitando esto? Una aventura de verdad. Rumbo a Alaska, todo se vuelve más salvaje y por tanto tú, un eslabón más de la cadena trófica. La sensación de aventura va siempre en paralelo con la del riesgo y eso es lo que engancha. Anda, mira, un coche. Pues los voy a parar. Les voy a preguntar cómo está la cosa por ahí. Hello.
How you doing, guys? Good, how are you? Good. A bit cold, but good. Did you come from the Telqua Pass? Not all the way, no. All right. Do you think it's doable? I can do it with the bike? Well, we haven't gone to actual Telqua Pass. Okay. We have to go back, and then we're coming back later today. Okay, so just in case I don't make it, I know that you are coming after. Yeah, we'll be back. I hope I'm not there. Chao. Bueno, sabemos que vendrá gente. Para que encuentren mis huesos, por lo menos. Aquí la montaña. Hay otras, pero están cubiertas por la niebla. Chacho, es que no se va a ver en cámara, pero hay unos pedazos de montañas nevadas ahí increíbles. Anda, que se me ha caído. Ay, tengo que apretar esto. Muchas vibraciones, igual lo quito y todo. Espérate. Es que vengo muy motivado, porque la aventura me pone loco. Este tipo de rutas se pueden hacer de muchas maneras. En 4x4, en buggy. Sí, pero es que no hay nada como hacerla en moto dentro de un viaje. Esta ruta, una vez en la vida, como tantas otras. Y realmente muchas de las cosas que hacemos en el diario vivir son una vez en la vida, de esa forma, en esa manera. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, y si lo tuviéramos más presente, pues más lo valoraríamos. Se bifurcan los caminos y ahora es cuando ya sí que no tengo ni idea de para dónde estoy yendo. Pues ahora no sé exactamente para dónde es, si para la derecha o para la izquierda. Si pone trail hacia la izquierda, se refiere a trail para personas. Lo voy a inspeccionar con el dron. Vale, esta ni de coña. No, esta tiene termina ahí unos metros más adelante. Esto es maravilloso, poder inspeccionar qué es lo que viene. Parece que esta sí que es. Básicamente el camino va a ir entre pinos. ¡Wow! La que se viene. Está esto tupido, ¿eh? Tupido, tupido. Kalimoto me ayuda. Tengo que pasar por estos lagos de aquí. Aunque no tenga cobertura, me manda la posición por el satélite. Así que por ahí vamos a ir. Esto está bestial, ¿eh? Madre mía, tío, ¿dónde estoy? Tío, que cada vez que veo troncos de estos pienso que es un oso agazapado. Como son del mismo color. Según veo en el mapa, estamos muy cerquita de los dos lagos. A ver qué aprendimos en Guyana. Madre mía, qué cosa tan preciosa. Sí, hay un corazón de Canadá. De lo que uno se imagina que es Canadá, para mí es este. A ver, Telqua Pass Trail. Pone dirt bike, no trail bike. Vamos bien. Hostia. Sí, se nos está descomponiendo el camino poco a poco, lo cual es sinónimo de más emoción todavía. Este es el momento en el que el camino cambia de moto de trail a moto de enduro. Mira cómo está hecho de rocas, tío. Esta es una de las partes complicadas porque no agarra la moto mucho, así que más te vale mantener la velocidad. Van aumentando también las anchuras de los arroyitos, así que venga, sin dudar, que dudar no es bueno, ni en la moto ni en la vida. Terreno bastante suelto. Estos son los complicados. Estos son los técnicos. Los estamos haciendo. Lo bueno es que esto aumenta mi temperatura corporal y al aumentar mi temperatura corporal paso menos frío. ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! Y este creo que es uno de esos tramos. Bueno, que Dios nos coja confesado. Porque uy, uy, uy. Se ha hundido bastante la rueda y me ha entrado agua hasta el alma. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Es que ha estado lloviendo bastante estos días. Vámonos. Ojalá no haya rocas grandes. Claro que las había.
Ay, mierda. Uf. Enterito de agua. Vale. Vamos a sacar esto, que no quiero que me entre. Vamos allá. Esto es lo que más me preocupaba. Que no me haya entrado agua aquí. Que sí me ha entrado. ¡Mierda! ¡No! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Shit! Muy malas noticias. Muy malas noticias aquí. Pero bueno. Levantemos la moto, que ahí me está entrando agua por todos lados. A ver. Teléfono fuera. Joder, chaval. Qué liada. Qué liada más grande. A ver. Respira. La moto ha arrancado, buena señal. Cámara y dron pueden ser que se hayan roto. Esta se ha salvado. Esto, si lo hubiera quitado, no se habría roto. Cámara de ahí también se ha roto. ¿Por qué no has visto que podrías haber ido por la orilla, Agustín? ¿Por qué? Ojalá tenga piedad el destino conmigo. Porque ya suficiente tengo con tener las botas llenas de agua a 5 grados. Justo lo que había dicho antes, lo que me ha pasado. No se ve lo que hay debajo del agua. He pillado una buena roca. El dron ya no se usa más hoy. Y a lo mejor nunca. ¿Cómo se me puede complicar esto, tío? Estoy a mitad del camino. Pero se me ha adelantado la lluvia. Más no puedo hacer por ti ahora. Ahora tengo que mirar por mí también. Y creo que lo complicado todavía no ha llegado. Querías aventura real, ¿verdad, Agustín? Así es como luce la aventura real. Agua en las botas con 5 grados de temperatura. Mojado hasta pasado mañana. El baño que me he pegado, tío. Impresionante. ¡Rocas grandes! Menos mal que tenía unos guantes extra secos, aunque no vayan a durar mucho, por lo menos no están empapados. Joder, macho. Me podía ir por la orilla. ¿Cuántas veces me habrá pasado esto? Me ha pasado en Costa Rica, me ha pasado en Guyana, me ha pasado en Colombia. Ahora rezar que la moto es una bestia. Esto lo hemos reparado. Sigamos. No podemos sino seguir. Baja un poquito de altura la moto para llegar mejor al suelo. Vamos allá. Ahí vamos. Maravilloso. Esto ya me gusta menos, ¿eh? Creo que estoy en el punto crítico ahora mismo. Espero no tener que volver para atrás porque... ahí va. Yo que tú respiraba antes de pasar por ahí, ¿eh? Porque tengo que venirme aquí a la derecha y coger velocidad. Así que respiremos. Vamos allá. Hay que coger velocidad. Salvada. Salvada. Tengo las pulsaciones aceleraditas porque las rocas estas mojadas resbalan bastante. Es que ese tipo de charcos que no te da la opción de pasar por otros lados, no sabes lo que hay debajo del agua. Lo único que puedes hacer es pasar y rezar para que salgan bien las cosas. Hay muchas cosas que no sabemos. Si hay piedra o no hay piedra, si el dron está mal o está bien, si este vídeo es del hoy o del ayer. Como decía el filósofo, solo sé que nada sé.
pero si tuviera que saber algo sería que por duro que sea el camino, lo he de recorrer. Oh, esto es difícil. Sí, estoy en el primer lago. En esta parte me habían avisado de que el camino suele estar cubierto por agua durante unos 50 metros. A ver, cómo tengo los pies, tío. Cómo estaba el nivel del agua aquel día aún era una incógnita. O sea, las probabilidades de que me caiga aquí son grandísimas. Si quito la grandota, podría pasar más rectito. O sea, lo que me parece difícil es venir aquí y ahí tirar para allá. Lo mejor va a ser, yo creo, que quite las maletas. El problema es que si se me cae la moto se me tumba mucho más. Puedo quitar el interior de las maletas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Di que sí, Agustín. ¡Vamos! ¡Vamos! Me motivo yo solo. Uf, hay una subida ahí tremenda, ¿eh? Coge aire porque el desgaste ya estaba siendo notable y cada caída, como en un videojuego, va agotando tu barrita de energía. conseguida. Y aquí tenemos una bajada. Vamos a estudiar por dónde bajamos. Definitivamente por la derecha. Eso es. Eso es. Oh. Estupendo. Seguimos avanzando con las pulsaciones altas, la verdad, que no es para menos. Pero menuda rutita. Ojo ahí. Madre mía, cómo está esto, chacho. Dale, 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 Agus. Vamos a retroceder un poco, que no sé si estas ramas me pueden tirar con el palo. Ok. Hostia, chaval. Hay que estar muy loco para hacer esto. Momento de coger aire. No, estoy exactamente en la mitad. En la mitad de la mítica mitosis que un día, hace mucho, la célula dividió y multiplicó, dando vida a la clorofila, para que la transite con poca hemoglobina un pendejo como yo. Ok. Que esto es para verlo, tío. O sea, por nada del mundo me voy para atrás. No, subir esto es dificilísimo. Pero ahora entiendo por qué la gente toma esta ruta. Yo creo que en cuanto baje esto, lo difícil ya va a estar hecho. Es lo que creo. Creo que estoy en el mero paso. Esto sí que está rocoso, ¿eh? Llego bien al suelo por la izquierda. Ni mires a la izquierda. Ni mires, por favor. Pero que te he dicho que no mires, Agustín. Esto es brutal. Vámonos. Es pura roca. Gordota. Oh, Dios mío. Yo creo que todavía falta la parte en la que está inundado el camino 50 metros. Aquí está.
Esta es. Hemos llegado. ¡Uf! Hostia, pero tiene mucha corriente, tío. Pero mucha. Yo los vídeos que había visto no eran así, ¿eh? Me lo voy a tener que hacer. Que sí, me tengo que meter para allá para ver cómo es bien, tío. Aunque me moje los pies de nuevo. ¡Oh! Traicionero. Traicionero. Este es el preciso instante en el que la duda deja de ser refugio, arde en su propia incertidumbre y, sin vuelta atrás, se transforma en decisión. Nada, me tengo que meter. Pase lo que pase. Yo de esto de aquí no lo subo. Así que, ánimo y al toro. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, Dios santo. Qué pésima idea. Qué pésima idea. No, no, no. No puedo. No puedo. No puedo, tío. ¿Qué he hecho? No, no, no. Tengo que salir de aquí. Está demasiado. Demasiado me llega. Aquí la he liado. A niveles cósmicos. Voy a ir apretando el SOS, creo yo. De aquí no salgo, tío. Si se me cae la moto, pierdo el ordenador, el disco duro, absolutamente todo. Está la pata de cabra, tío. Está puesta. Ojalá que aguante. ¿Aguanta? Sí aguanta. Oh, Dios santo. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí, tío. A rezar para que pueda sacar esto. You must be a good Catholic. I was your mother, I would slap you up the side of your head.